a especies del género Plasmodium. Le voy a colocar Plasmodium sp, ¿sí? Causándonos lo que se llama una infección. Hay una enfermedad que algunos le llaman malaria. ¿Saben de dónde viene esa palabra? Malaria es peruana. Es peruana, ¿sí? Hay un sitio, a ver, como quien se va de Trujillo a Chiclayo, pasando Pacasmayo, cerca a Chepeno, a Pueblo Nuevo, hay un cruce que se llama Ciudad de Dios para irnos a Cajamarca, ¿sí? Y antes había un pueblito ahí llamado Cutervo. Luego ahora ese pueblo está más arriba, pero hubo una epidemia de malaria terrible, terrible, ¿correcto? Entonces el término malaria viene de mal de aire. ¿Y por qué razón? Porque ellos decían que les daba el aire de la noche y les producía una serie de síntomas, ¿sí? Donde a veces los estados febriles por encima de 39 grados. Y cuando está por encima de 39, a veces tendemos a temblar, ¿no? Por esa calor y a veces ese vaivén hace que nosotros sentamos escalofrío por el estado febril y comenzamos a temblar, ¿sí? De ahí a esa ciudad le llaman tembladera, porque gran cantidad de la población tiene esos síntomas propios de la malaria. Entonces ustedes dicen Cutervo, no lo van a conocer, pero la ciudad tembladera, queden tan simple, ¿sí? También a esta malaria le llaman paludismo, ¿no? Porque como rompe glóbulos rojos, entonces va a haber estados de anemia, ¿correcto? Listo. Pero también hay términos como terciana y cuartana, que ya son estados febriles, ¿sí? Entonces básicamente se le puede conocer, en alguna bibliografía le van a poner el paludismo, en alguna bibliografía la malaria. Y el agente etiológico, una especie del género Plasmodium, ¿correcto? Entonces, que es nuestra clase el día de hoy. ¿Sí, chicos? Entonces, a ver, y ellos pertenecen a esta familia, a la familia Plasmodium, ¿correcto? ¿Qué característica vamos a tener en esta familia? A ver, miren, los macro y microgametos son independientes. Uno. En segundo lugar, se producen 8 microgametos móviles. Es decir, yo voy a tener al microgametocito, gametocito masculino, vamos a tener al macrogametocito o femenino. Entonces, el microgametocito va a generar 8 flagelos. Y cada uno de estos flagelos, una estructura que hace reproducción. ¿Correcto? Por un proceso que nosotros le llamamos anfimixis. Ya vamos a conversar más adelante. ¿Correcto? Característica de la familia. El cigoto se convierte en el oocineto móvil y los esporozoitos están desnudos. ¿Se acuerdan que le hemos dicho? El oocisto inmaduro en materia fecal madura en un medio ambiente y comienza a diferenciarse las especies, ¿no? Y las familias. Si tiene 4 esporocistos y dentro de ella, decíamos nosotros las clases pasadas, 2 esporozoitos, la familia Imedia. ¿Se acuerdan? Ayer hemos visto Sarcocístide con 2 esporocistos y cada uno de ellos con 4 esporozoitos. La semana pasada hemos visto la familia Cryptosporidae. Y en la familia Cryptosporidae, nosotros decíamos, dentro del oocisto, en segunda generación, 4 merozoitos, que le llaman merontes de segunda generación. ¿Sí? Y acá vamos a tener a los esporozoitos libres. Se van a producir miles de ellas. Y luego se liberan
van a glándula salival y ahí se van a ubicar. Cosa que la hembra, al succionarnos sangre por su nutrición hematófaga, entonces nos deposita los esporozoitos, que están libres ahí. ¿Sí? Mientras que nosotros van a ingresar vía oral, esta a través de la picadura. ¿Sí? A través de una picadura. Entonces hay variantes dentro del pilum apicomplexa. ¿Sí? Y una de las variantes para diferenciarla en familias, justo es esta característica. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a tener el ciclo heteroxeno, acuérdense, más de un huésped, donde vamos a tener un huésped vertebrado humano y un huésped invertebrado, un zancudo. La bibliografía le llama mosquito, del género Anopheles. ¿Correcto? Del género Anopheles. Entonces, acá tenemos algunas características que nos va a importar para poder ir viendo la familia. ¿Sí? Ir viendo la familia. ¿Qué más tengo por acá? A ver. Pero dentro de esta familia, el género Plasmodium, y este género Plasmodium, miren, para que ustedes vean, se divide en 9 subgéneros. ¿Correcto? Acá, 3 especies en el subgénero Plasmodium. Entonces, si yo quisiera ser estricto con la nomenclatura, entonces yo debo decir Plasmodium, Plasmodium, tal especie. ¿Sí? Acá, una especie del subgénero Laveriana. Plasmodium laveriana, tal especie. ¿Y por qué razón les menciono de los 9 subgéneros y solo estoy tomando 2 subgéneros? Porque en estos 2 subgéneros se encuentran los Plasmodium que nos causan daño. Porque son 4 las que parasitan al humano. ¿Sí? Una de ellas, Plasmodium vivax, el otro, Plasmodium falciparum, el otro, Plasmodium malariae, y el otro, Plasmodium ovale. ¿Sí? Todas causándonos paludismo. Y según su estado febril, una de ellas, Plasmodium vivax, la terciana benigna, ¿no? Plasmodium falciparum, la terciana maligna, Plasmodium malariae, la cuartana, y Plasmodium ovale, la fiebre terciana. Y explicaremos por qué el término terciana, por qué el término cuartana, ya explicaré. ¿Sí? Entonces, acá, si yo quisiera hacer, por ejemplo, los chicos de la escuela de biología, cuando comienzan a trabajar en sistemática animal, entonces manejan todos los géneros, las especies, todo. Pero son 4 de importancia en salud pública. ¿Sí? En salud pública. ¿Correcto? ¿Qué más tengo por ahí? A ver, que me interesa que ustedes conozcan. La infección natural del hombre se produce por la picadura del Anopheles. ¿Sí? Creo que en la diapositiva anterior. Voy a la diapositiva anterior. Creo que en la... no está. Creo que... entonces... accidentalmente puede ocurrir contagio por transfusiones sanguíneas, de repente contaminación por jeringas, por mala manipulación. Una vez hicimos en el Hospital Unanue caracterización de residuos hospitalarios, tratando de apoyarle a una de mis tesistas. Ahí nosotros nos sorprendimos el poco buen manejo que hay de residuos sólidos. ¿Sí? Comenzamos a caracterizar, bajamos todito a la parte que está frente a psiquiatría, donde antes estaba psiquiatría, porque por este costado está la epidemiología y un albergue de niños. Entonces acá, para entrar al sótano, todita la basura, residuos sólidos, y a caracterizar. Nos asustamos. No había esterilización primaria. Por ejemplo, los quistes, la placenta, esas cosas deberían ir a incineración antes de que salga y salga fresco.
Y es más, una chica va a ir a caracterizar y agujas estaban ahí cuando se tiene que ir a un depósito. ¿Sí? Entonces no hay buen manejo. Entonces, nos podemos contagiar con las jeringas. Imagínense de una persona que se encuentra infectada. ¿Sí? Entonces a veces, ocasionalmente, vía congénita, al momento del parto. Porque a veces mamá, a veces le hacen pequeños cortecitos, por más parto natural que sea, para que el médico fácilmente pueda manipular. Entonces, con contacto de sangre materna, entonces el feto puede infectarse. ¿Sí? Eso le llaman transmisión cognatal, diferente a cuando atraviesa barrera placentaria, que hemos dicho congénita. ¿Sí? Entonces, no. Entonces hay varias maneras, pero principalmente por la picadura del zancudo. ¿Sí? Por la picadura del zancudo. No se olviden que en el mes de octubre, el 21 de octubre, llega este especialista en entomología, ya mediante documento me lo han asignado, y ahí está sus datos, su correo y todo, para yo poder comunicarme con él. Él se llama Andrés Mario Vicentín. Aquí están sus correos, su teléfono, ¿sí? De repente ya me voy a poner en contacto con él para sacarle jugo a él, pues. ¿Sí? Para que cuando venga, mes de octubre el sol va a estar muy bonito, poder ir a hacer muestreo de larvas y todo, y ir diferenciando. ¿Se acuerdan que le hemos dicho? Que a veces nos vamos a humedales de ITE, en un horario vespertino, pero si nos queremos ir todo el día, de repente asignamos un sábado para no obstaculizar las clases, ¿no? Y nos vamos desde la mañana, pues. ¿Correcto? Llevamos el carbón, las parrilladas, la carne, temprano su buen almuerzo, y de ahí a eso a las 4 estamos yendo ahí, ¿no? Así hacíamos antes. Pase, así hacíamos antes. Por ejemplo, había promociones de biología, decían, profe, vamos a ir a muestrear por calientes, ya, vamos a llevar carne, parrilla y todo, hacían su muestreo y después preparaban, y el profesor comía doble, de verdad, se nota en la barriga, ¿sí o no? Se nota. Entonces, miren, para que ustedes vean los diferentes tipos de transmisión, pero principalmente a través de la picadura, ¿sí? Principalmente. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ¿qué más tengo por acá? Miren, este es el ciclo biológico. Ahorita les voy a mostrar otro ciclo biológico, pero para irnos familiarizando, porque a veces nosotros lo vemos de esa manera, y nos hacemos un mundo, ¿no? Ciclo biológico que ocurre en el huésped invertebrado. ¿Definitivo o intermediario? Definitivo, ¿no? Porque hemos dicho que la fase sexual del parásito, donde se desarrolla, eso es el huésped definitivo, ¿no? Entonces el humano, huésped intermediario. Pero en el humano ocurren dos sitios. Uno, fuera de la sangre, en el hígado, que le llaman el ciclo eritrocítico, y luego el ciclo eritrocítico. ¿Correcto? Acá es oculto. Por esa razón es que en alguna bibliografía, resultado de la reproducción asexual, ni siquiera le llaman merozoito, le llaman criptozoito. Porque el término cripta, ¿qué significa? Oculto. Oculto. ¿Sí? Antes había una serie en televisión, Cuentos de la Cripta, de lo oculto, lo sobrenatural. Pues la razón es que cuando ustedes han hecho su anatomía, en capas de la pared gástrica, por ejemplo, cuando ahí estaba la cripta de Liverpool, oculto en medio de la mucosa que tiene, ¿sí? En medio de esos pliegues, ahí estaba en la profundidad.
De ahí viene el término cripta, que significa oculto. ¿Sí? Entonces, como esto es un ciclo que pasa desapercibido, entonces cuando esté en el hígado, entonces a los merozoitos le llaman criptozoitos. ¿Sí? De ahí recién estos merozoitos vienen a sangre. De ahí recién van a venir a sangre. ¿Sí, chicos? Y hacen lo que llamamos el ciclo eritrocítico. Yo le decía, ¿se acuerdan? Ingresaba al glóbulo rojo, iba formando diferentes formas, ¿no? Redondita, trofozoito anular. Comenzaba a deformarse porque se alimentaba, trofozoito ameboide. Empezaba la división nuclear, el esquizonte inmaduro. Para cada núcleo una porción de citoplasma, los esquizontes maduros. Ruptura del glóbulo rojo y liberación, merozoitos. ¿Sí? Merozoitos. Y vuelven ciclos repetitivos. En algún momento se diferencian en gametocitos. ¿Sí? En algún momento se diferencian. Entonces, este ciclo en sangre puede darse cada 48 horas o cada 72 horas. ¿Sí? Entonces, cuando se rompe el glóbulo rojo, entonces se libera hemozoína, pigmento malárico, una serie de sustancias metabólicas producto de desecho y una serie de sustancias pirogénicas. Y ahí se eleva la temperatura corporal. ¿Sí? Ahí se eleva la temperatura corporal. Entonces, puede ser que yo le haga eso. Vamos a ver un poco de histopatología. ¿Correcto? Acá voy a tener día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, por acá días. De repente temperatura, yo voy a partir desde 37 grados, que es nuestra temperatura corporal, ¿no? Acá 38, 39, 40, etcétera, solo para referenciarle, temperatura en grados centígrados. Entonces, vamos a poner ruptura del glóbulo rojo, se eleva el estado febril, ¿sí? Y vuelve a caer. 48 horas después, otro ciclo merozoítico. Un día, 2 días, 48 horas, y vuelve a elevarse. Entonces dicen, a veces nosotros no sabemos contabilizar, decimos, miren, el primer día y el tercero, uy, cada 3 días, dicen, y le llamaron tercero. ¿Sí? De 48 horas. De repente, la de 72, un día, 2 días, 3 días. Entonces el primer día y el cuarto, dicen, cada 4 días, y le llamamos cuartana. De ahí vienen esos términos. ¿Sí? Es cuando ocurre la ruptura del glóbulo rojo y la liberación de sustancias pirogénicas. ¿Sí? Entonces, si un paciente, una persona, está infectado y tiene malaria, entonces en su sangre va a tener varias formas evolutivas. La vamos a encontrar merozoitos, vamos a encontrar en procesos de esquizogonia, de repente trofozoitos anulares, trofozoitos ameboides, esquizontes inmaduros y maduros, gametocitos. ¿Sí? Vamos a encontrar todas esas formas evolutivas. ¿Sí, chicos? Entonces, no nos olvidemos. ¿Qué pasa si viene un zancudo, succiona la sangre, se lleva todas estas formas evolutivas y los gametocitos, que en el aparato digestivo maduran a gametos, micro y macrogametos? La maduración del microgametocito masculino conlleva a la liberación de una serie de estructuras parecidas a flagelos. ¿Sí? Y uno de ellos es que hace la reproducción.
A ese proceso le llaman exflagelación. Y cuando se une al macrogameto, se llama mediante un proceso de anfinixis. ¿Correcto? Proceso de anfinixis. ¿Qué cosa se forma? Un ocineto móvil. Que sale del intestino, pero viene a desarrollarse sobre la pared intestinal. Resultado de ella, cantidades portoides que luego migran a glándulas sanguíneas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre. De repente, con estos ciclos, más que suficiente en la explicación. Pero como recién están haciendo su pinina en la parasitología, entonces a este ciclo yo lo desgloso un poquito con información teórica. ¿Sí? ¿Y de qué manera? A ver, siempre trato de ayudarle al alumno. Cosa que me voy al cielo con zapato y todo, ¿no? Entonces el ciclo biológico se ocurre en dos especies. Un invertebrado que es el anófeles y el vertebrado que es el humano. ¿Sí? En el anófeles, ciclo sexual, huésped definitivo, el gameto masculino emite flagelo. Lo que les he estado explicando, ¿no? Uno de los cuales penetra en el gameto femenino, produciendo anfinixis, dando origen a un cigoto móvil llamado ookineto. ¿Sí? Lo que les he explicado les estoy poniendo en teoría. ¿Correcto? El cual penetra en la pared del estómago, produce esporocistos, y da comienzo a la división anfigónica y produciendo miles de esporozoitos. ¿Correcto? Que migran hacia las glándulas salivales. ¿Sí? Y para ayudarnos, esto dura más o menos un periodo de 1 a 4 semanas, dependiendo la especie, dependiendo las características medioambientales, etc. Y esto lo hemos puesto inclusive para ayudarnos. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo tiene. Para ayudar. Ingresan a través de la picadura los gametocitos, maduran el gametocito masculino, o en este caso el microgameto, forma una serie de flagelos y por exflagelación uno de ellos es el que hace la fecundación. ¿Correcto? Se formó el ookineto, atraviesa la pared, en el borde externo de la pared se desarrollan miles de esporozoides, las cuales migran a las glándulas salivales. ¿Sí? ¿Está correcto? Muy bonito, ¿no? Está correcto. Oye, ese es en el anófeles. A ver, en el humano, ciclo asexual, huésped intermediario. Primero en células hepáticas. ¿Cuál es la forma en las células hepáticas? Romboidales. ¿No? Resultado de ella se producen merozoitos. La bibliografía a veces Brown le llama criptozoitos. ¿Sí? En segundo lugar, en 4 a 5 días invade glóbulos rojos y en ella la glucosa le provee la energía. Entonces comienza a crecer. ¿Sí? La vacuola digestiva fracciona la hemoglobina, dando orígenes a unas granulaciones de pigmento negro llamado hemozoína, el pigmento malárico, que se deposita en el citoplasma de ese glóbulo rojo. Cosa que cuando se rompe por ruptura, entonces se libera. ¿Sí? Entonces, y esto lo podemos observar acá. Ahí está. Primero, esto lo hemos sacado del libro de Brown. ¿Sí? Ahora es fácil. ¿Sí o no? Vas, le tomas foto. Yo a ese le tomo foto. Listo. Lo paso a mi WhatsApp. De mi WhatsApp le envío a mi correo. Y de mi correo lo bajo. Y como en mi correo está en la máquina, en la computadora,
Entonces de ahí lo tomo como fotografía y le corto, le adecuo y le meto y armo mis PowerPoint. ¿Sí? Armo mis PowerPoint. Toditos los PowerPoint que manejo son el autor soy yo. ¿Sí? Si no soy yo el autor, no le borro su autor. Entonces, por respeto a la autoría, ahí está su nombre. No le saco. ¿Para qué nos vamos a acostumbrar a robar información que no es tuya? Y a veces la información no es mía y no lo quiero compartir. ¿Sí? Siempre es bueno el considerar el derecho de autor. Pues la razón es que en la tesis, si yo no le utilizo, le referencio a un autor, ¿qué cosa estoy haciendo? Plagio. Que se llama plagio. Por eso le han acusado a la cuña, ¿no? Su doctorado no sirve porque todo ha plagiado. ¿No? Y el plagio solo te permite en una tesis no más allá del 10%. ¿Correcto? Entonces, si tú tomas una referencia, tú tienes que poner el autor Perico de los Palotes en el año tal menciona. Entonces tú le estás referenciando. Lo estás referenciando. ¿Sí? O tomas un párrafo y ese es de otro autor, abajo se pone fulano de tal y el año. Entonces te vas a la bibliografía y ahí está la bibliografía, de dónde le has sacado. Eso se llama respeto a la autoría. ¿Sí? Porque si no, se llama plagio. Se llama plagio. ¿Sí? Entonces hay que acostumbrarnos. Entonces yo saco, hago mismo mis propias diapositivas. Yo solo me entiendo, ¿no? Solo me entiendo. Entonces, miren, eso dura 3 a 4 días. Entonces, acá, miren, dicen merozoitos criptozoicos, o sea, merozoitos ocultos. Y de ahí recién pasa a glóbulo rojo. Y en glóbulo rojo, ahora sí hacer el ciclo eritrocítico. ¿Sí? Se forman los trofozoitos anulares, los trofozoitos ameboides, los esquizontes inmaduros, el esquizonte maduro y la liberación de los merozoitos. Y esto puede repetirse. Imagínense que sea un individuo que haya producido 512 merozoitos. Ahora se parasitarán 512 glóbulos rojos. Ahora cada uno de ellos produce 512. Ahora multipliquen 512 por 512. Y estamos por encima de 25.000, ¿no? Listo. Vuelven a hacer el ciclo. 25.000 por 512. Entonces, a la vuelta de unos 6, 7 ciclos repetitivos, pues hay una ruptura de glóbulos rojos terrible, pues. Terrible. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos de que en algún momento se diferencia en gametocito. ¿Sí, chicos? Listo. ¿Qué más tengo por acá? A ver, ¿qué aspectos epidemiológicos me interesan? Distribución universal. Predominio en zonas tropicales, donde hay lluvia, donde hay humedad, donde se generaron charcos de agua, porque yo les he comentado que el ciclo del zancudo es un ciclo acuático, donde en el ambiente acuático, en el agua, se van a desarrollar los huevos, los diferentes estados larvales, la pupa, y de la pupa sale el adulto, y el adulto es el que lo tenemos volando. ¿Sí? Entonces el adulto es el que lo tenemos volando. Hay 3 eslabones en la transmisión de la malaria. 3 eslabones. Aquí está. 1, 2, 3. Listo. Yo soy el hombre malárico. Yo tengo la malaria. Él viene y me succiona sangre. ¿Correcto? Listo. El otro eslabón, polvoloso, hace ciclo sexual y forma cantidad de esporozoitos. ¿Dónde están ubicados los esporozoitos? Glándulas salivares. Entonces yo soy el hombre
infectado. ¿A mí qué cosa me interesa que me succione sangre? Él, gametocitos. Entonces yo soy el gametocitario. Él es el zancudo esporocitario. Porque yo le infecto con los gametocitos, él infecta con los esporocitos. Entonces, ¿él quién sería? El huésped susceptible. ¿Sí? Entonces, somos los tres eslabones en la cadena epidemiológica. ¿Sí, chicos? Quiero que sepan, miren los vectores de la malaria. Bueno, acá el punto lo han modificado, porque esto no debe ser con mayúscula. ¿Sí? En América Central, Anopheles albimanus y Anopheles aquasalis principalmente. ¿Sí? En América del Sur, Anopheles darlingi, Anopheles evilanus, y en el Perú, principalmente, Anopheles pseudopuntipenis. Acá en Tacna tenemos Anopheles pseudopuntipenis. ¿Sí? Pseudopuntipenis, acá en Tacna. Y me jacto de haber sido yo la persona que lo encontró. ¿Sí? Yo lo encontré. Cuando el doctor Edgar Tejada Vázquez me contrata para yo hacerle en el año de 1998 un trabajo de artrópodos de importancia en salud. Y ellos lo que querían era medir el área triatomínica Chagas y el área trípanotriatomínica. Creo que les conté. Y todo el mundo... Hola Isaac, dime. Estoy haciendo clase en medicina, obstetricia, tercer piso. ¿Ya? Ajá. Ya pues, estoy haciendo clases hasta las 3. ¿Ya? Ya, no hay problema. ¿Ya? Ya, ok. ¿Ya? Entonces, mire. ¿De acuerdo? Y por esa razón es que nosotros hicimos pues las áreas triatomínicas, trípanotriatomínicas. Y cuando de repente nos vamos por ITE, ¿conocen ITE? Pampa alta, pampa baja. Entonces comenzamos a muestrear y había cantidad de zancudos. Entonces comenzamos a sacar, y ahorita les voy a enseñar cómo se diferencia. Y eso vamos a ir a hacer con el especialista que viene de Argentina. ¿Correcto? Entonces se comenzó a diferenciar. Y ahí nunca me voy a olvidar. El doctor Tejada Vázquez es grosero como él, no hay otro. Antesana le queda chiquito, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, me acuerdo, le digo, doctor, hay Anopheles en Tacna. No, me dijo, Yoja, sabe que te me caíste. Pensaba que tú sabías.